Hola queridos amigos, a través de esta video pues quiero estar compartiendo con ustedes mi experiencia de vida. Mi nombre es Lady Andreu, soy cubana, actualmente resido en California y quiero compartir con todos ustedes a través de este medio cómo Dios ha sido mi roca fuerte, cómo a través del dolor he aprendido a confiar en Dios y cómo el Señor me ha sustentado hasta aquí. Y bueno, pues mi confianza permanece en aquel que nunca nos deja y nunca nos desampara. Estamos transmitiendo a través de este medio y queremos llegar a cada uno de ustedes para llevarle este mensaje, para hacerles saber que hay un Dios poderoso, un Dios que está al control de la vida de cada uno de nosotros, un Dios que tiene poder para transformar tu debilidad en fortaleza y para hacerte un vencedor en su nombre. Quiero contarte, no soy de cuna cristiana, nací en un hogar comunista en Cuba. Mis padres pues servían al gobierno cubano y fui instruida en medio de esto. De hecho, pues participé de la juventud comunista, estuve muy involucrada en ello y de hecho pues podría decirse que perseguí a muchos de aquellos que profesaban ser cristianos. Mi abuelita y mi tía abuela eran católicas y me hablaban acerca de Dios y yo siempre renegaba de Dios, me burlaba de ellas, me burlaba y decía que Dios no existía. Pero al transcurrir mi juventud, a tener a mi segunda hija, mi primera hija se llama Jennifer, mi segunda hija Yaisel, nació con una situación de salud bastante crítica. Y fue ahí en medio del dolor donde yo pude darme cuenta que nada de aquello podía satisfacer la necesidad de mi alma. Nada de aquello podía calmar en mi situación, ni ayudarme, ni socorrerme en lo absoluto. Y fue en uno de los hospitales donde mi hija pasó largos tiempos en situaciones críticas. Fue allí donde alguien me regaló una Biblia. Recuerdo su nombre, se llamaba Joaquín, un señor católico. Y fue a la iglesia católica donde primero asistí. Pero comencé a leer la Biblia, comencé a buscar y a pensar que si aquel Dios era verdadero, ese Dios podía ayudarme a mí en medio de mi situación. No tenía yo que recurrir a otra cosa y fueron muchas las ofertas. Mi familia incluso pues fueron en busca de cosas de santería. Es muy común en mi país el espiritismo, la santería. Y muchos de mi familia fueron y practicaron incluso algunas cosas que les mandaron. Incluso a mí me propusieron hacerle cambio de vida a mi hija porque tenía un daño que le habían hecho. Pero en medio de aquella situación, apenas sin conocer al Dios verdadero, yo decidí que me aferraría
a ese Dios, que le buscaría, porque si Él era un Dios tan grande, como decía la palabra de Dios, Él podía estar al control de mi vida, podría escucharme y podría atenderme. Y comencé a buscarle, comencé a buscar en diferentes iglesias. No fue hasta que un día encontré un pequeño grupo adventista en la ciudad donde vivíamos originalmente, en Matanzas, y allí comencé a estudiar la Biblia más profundamente, comencé a buscarle e incluso comencé a preparar personas dándole estudios bíblicos para el bautismo cuando yo aún no era bautizada. De hecho, los primeros 12 miembros de esa iglesia de Hawái Grande, pues nos bautizamos juntos y fui la persona que les instruyó, ayudando al pastor de distrito que venía en algunas ocasiones a apoyarnos. Y así comencé los pasos en pos del Dios Todopoderoso, siguiendo a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que había conocido. Fui creciendo en el Evangelio y en medio de pruebas muy difíciles, yo decidí entregar mi vida, la vida de mi hija, y le dije al Señor: Señor, si tú sacas a mi hija de esta, porque los doctores dijeron que ella no iba a sobrevivir, de hecho estuvo 24 ocasiones completamente crítica, grave, donde los doctores decían hasta aquí, y yo le dije al Señor: si tú me permites verle con vida, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y ese fue un pacto que yo hice con Dios. Recibí un llamado de parte del Señor cuando estábamos viviendo en la capital, luego de estar Yaisel 2 años internada consecutivamente en el hospital, sin salir absolutamente para nada, aislada completamente. Y en medio de esa prueba difícil, el Señor me llamó y me dijo: quiero que me sigas sirviendo, quiero que te dediques por completo al ministerio. Y fue ahí cuando, con apoyo de mi madre espiritual, Ana Ramos, quien me guió, siempre oró conmigo, me fortaleció, fue ahí que yo decidí seguir sirviendo a Dios todos los días de mi vida. Comencé a servir como obrera bíblica, como misionera, y fueron experiencias maravillosas, momentos muy duros, pero experiencias maravillosas que marcaron mi vida. Llegar a lugares donde llegaban los cantos de mi hija y trabajar con esas personas y el testimonio de mi hija, la palabra que les llevaba, hacer que esas personas se convirtieran al Evangelio. Fue maravillosa la obra que el Espíritu Santo hizo a través de todos estos momentos difíciles. Recuerdo que en una de esas gravedades de Yaisel, donde había entrado al salón de operaciones por 45 minutos y llegaron casi 5 horas y no podía salir porque tenía una hemorragia interna, había caído en shock hipovolémico, y yo me habían regalado el libro Si mi pueblo orara, y allí en las escaleras frente al salón de cirugía prácticamente me leí aquel libro, y desde ese momento me convertí en una guerrera de oración. Decidí que todas mis batallas las pelearía en oración, porque teníamos un enemigo que no cesaba. Campañas evangelísticas, conciertos por todo Estados Unidos, México, diferentes lugares, y el Señor nos estuvo sosteniendo hasta que en un momento, otra etapa difícil, yo volví a quedar sin trabajo y casi 3 meses estuve sin trabajo orando al Señor. En ese momento Dios me puso a través de la oración que hiciera mi propio negocio. Y en ese momento le dije: Señor, ¿cómo voy a hacer mi negocio si no tengo nada en mi cartera? Ni siquiera me estaban dando desempleo. Y entonces Dios me dijo: por 3 noches seguidas vas a hacer tu negocio y yo te voy a ayudar y yo estaré contigo como he estado hasta aquí. Creamos ese negocio sin nada. El Señor estuvo al control de todo, proveyó absolutamente todo. Y durante 7 años ese fue el sustento de mi familia. De ahí pude sacar para traer a mi otra hija, para traer a mi mamá. Y Dios nos condujo de manera maravillosa. Dios se mostró. Ese lugar era un lugar de adoración, de alabanza, un lugar donde hacíamos cultos, hacíamos servicios a nuestro Señor, y constantemente pues allí estaba toda la literatura adventista proveyéndose
para todas las personas que llegaran al lugar, pero hace 2 años había comenzado a tener algunos síntomas de alarma, pero no le había prestado atención. Y hace 2 años comencé a asistir al doctor porque ya la alarma ya estaba sonando bastante fuerte y pues detectaron que tenía cáncer. Estaba ya en fase 3, tuve que ser operada, hacerme exterectomía, hacer reconstrucción de mi vejiga, de mi uretra, extirparon ganglios linfáticos que también estaban dañados, pero también detectaron, porque estaba siendo afectado toda mi fuerza, mi movilidad, y detectaron que tenía una enfermedad degenerativa, una mielopatía degenerativa que ya estaba muy avanzada, había afectado ya mi médula, lo cual hizo que hubiera una compresión medular, lo que decidieron hacer también cirugías, implantaron discos y realmente pues no resultó esta cirugía. Ha sido un proceso difícil, 2 años, quedé en silla de ruedas, limitada, pero no imposibilitada. El Señor en esos tiempos difíciles me mostró que habían cosas que hacer, habían todavía formas de predicar el Evangelio. Durante algún tiempo había estado también trabajando en algunas radios locales, en algunos programas, había estado trabajando también en Radio Nueva, en Radio Joven Adventista, y oré al Señor, como tantas de esas veces que en mis momentos difíciles iba ante la presencia de Dios, clamaba y le pedía al Señor: Señor, guíame, dirígeme, ¿qué voy a hacer? Y le dije: Señor, yo quiero seguirte sirviendo. A lo mejor ahora no tengo la posibilidad de moverme de la manera, de manejar, de conducir, de ir a los lugares distantes, a llevar tu palabra, a predicar en un púlpito, pero yo quiero seguirte sirviendo, muéstrame qué hacer. Y fue ahí que Dios me mostró este ministerio, el cual vamos a cumplir 1 año en él, Radio Nueva Generación Adventista. Oramos, pedimos al Señor, el Señor guió absolutamente todo, proveyó todo, y me dijo, porque en ese momento cuando Él me dijo que hiciera esto, ya no le pregunté: Señor, ¿con qué? Porque ya tenía la evidencia de cómo Dios me había conducido a través de todos los tiempos y había provisto cuando todo parecía imposible. Y le dije: Señor, heme aquí, muéstrame, guíame, y aquí estoy a tu servicio. Y de esta manera pues llegamos al mundo entero llevando la palabra. Tal vez no pueda estar en diferentes puntos geográficos viajando, pero sí, por la presencia del Espíritu Santo a través de las ondas radiales, podemos llegar a diferentes lugares del mundo y podemos cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dejado de ir y predicar el Evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo. A ti que me estás escuchando, querido amigo, no hay nada imposible para Dios. No hay limitación que el Señor no pueda cubrir, que el Señor no pueda usar en tu vida. Lo que hoy te parece imposible que tú puedes lograr, no es imposible para el Señor. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es un proceso difícil, es un proceso fuerte, es bastante delicado. Pues tengo que vivir con sondas, problemas bastante serios, porque ha afectado prácticamente todos mis órganos, la compresión medular, ha afectado el sistema vascular, pero aquí estamos al servicio del Señor. Si el Señor hasta aquí nos ha ayudado, Él lo seguirá haciendo, y como siempre digo, hasta mi último aliento seguiré sirviendo al Señor, porque ese fue el pacto que hice con Él. Y hoy lo mantengo en pie y sigo sirviendo a mi Dios, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Este horno de fuego que hemos tenido que pasar simplemente nos está purificando y está haciendo que nuestro carácter sea preparado e idóneo para la eternidad. No temas al dolor, no temas a las dificultades. El Señor puede pulirte y el Señor puede sacar de ti una joya preciosa en medio del dolor. Yo en medio del dolor aprendí a confiar en Dios. En medio del dolor he aprendido a ser victoriosa, he aprendido a agarrarme del brazo del Dios todo omnipotente, y ahí cuando el hombre dice no, es imposible, contra toda expectativa humana, estoy
todavía aquí. Así que el Señor sabe hasta dónde quiere usarme, el propósito que tiene, y yo sigo aquí a su servicio. Solo quiero decirte a ti que me estás escuchando que lo que pasamos en esta tierra es momentáneo, es circunstancial, comparado con la maravillosa eternidad que Dios tiene para nosotros. Él dice que allí va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, va a ver todo lo maravilloso que ni siquiera nuestro pensamiento ha imaginado, nuestros ojos nunca han visto ni lo hemos escuchado siquiera. Esas son las maravillas que Dios tiene preparadas para sus fieles, aquellos que se mantengan firmes sobre la roca eterna de la eternidad y perseveren a pesar de las luchas, las pruebas y las dificultades, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo espero que esto te pueda servir a ti en tu vida, pueda ser de motivación y que tú puedas buscar a Jesús, que es la gran esperanza, es la gran solución para cualquier problema que tú estés enfrentando. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración. Si quieres conectarte con nosotros, sigue Radio Nueva Generación Adventista a través de MyTuner Radio, a través de Seno Media, a través de nuestra página oficial, nuestra página de Facebook, y ahí estaremos conectándonos y compartiendo esperanza, porque esa es nuestra gran misión. Lluvias de bendiciones para todos. Ruleidis Andreu nació el 31 de enero de 1971 en Matanzas, Cuba. Actualmente tiene 49 años. Dios le ha permitido tener 2 hijas, Jennifer y Yaisel, un nieto y una nieta, Yoshi y Yashi. Dios envió hace 5 años un ángel para que estuviera acompañándola. Su esposo, Javi Santi, actualmente reside en California y es directora de Radio Nueva Generación Adventista. Anhelamos que este testimonio pueda ser una motivación para tu vida. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y saliendo en la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber